Hola amigos, muy buenas tardes, buenas noches. Estamos iniciando una nueva etapa de proyecciones o presentaciones virtuales, esta vez a cargo de la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, que en esta oportunidad tenemos la grata presencia de Rodolfo Tusset, quien nos va a hablar acerca de cómo protegernos de la exposición a las radiaciones electromagnéticas y el 5G. Por favor, si tienen el audio prendido, si pueden apagarlo. Gracias. Rodolfo también es el director de la Comisión Interamericana de Protección contra la Radiación Electromagnética. Así que, pero yo quisiera antes de iniciar su presentación y mientras que va ingresando las demás personas que se han inscrito el día de hoy, comentarles que esta es una actividad que realiza la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, que tiene un consejo directivo formado por colegas de todos los países y que está realizando diversas actividades. Yo quiero hacerles un pequeño recuento de lo que estamos haciendo. Esta es una federación que nació el 26 de noviembre de 1993 en el marco de un congreso regional que se realizó en Zacatecas, México, y donde habían 4 sociedades existentes en América Latina. Y claro, en esa oportunidad eran las 4 que existían, algunas con más antigüedad, como el caso de Argentina y México, y otra que estaban recién apareciendo, el caso de Perú y Brasil. En el marco de este congreso se funda la federación. Este fue en el segundo congreso regional. La idea básicamente era unir a todos los colegas de las diferentes sociedades, formar nuevas sociedades, colaborar entre nosotros, propiciar congresos latinoamericanos, que se llamaron después congresos, o que siguieron llamándose como congresos regionales, y que las sociedades tomen parte activa en su organización. Tal es así que después de este segundo congreso que fue en Zacatecas, el tercero se realizó en el Cusco, y a partir de ahí también propiciamos que se formen más sociedades. Actualmente hay 17 sociedades que forman parte de la federación. O sea, prácticamente todos los países de América Latina tienen sociedades. Estamos en proceso de formar otras 3 sociedades. Con eso tenemos 20 sociedades al final de nuestro periodo. En el marco de los congresos regionales también se propició que se realicen los congresos regionales IRPA, es decir, auspiciados por la Asociación Internacional de Protección Radiológica, y tal así que en la ciudad de Cusco, el tercer congreso regional de nosotros, de América Latina, se establece el primer congreso regional IRPA. A partir de ese momento, todos los congresos regionales IRPA se han hecho en paralelo con los congresos regionales de seguridad radiológica y nuclear. Hemos realizado estos congresos IRPA en diferentes países, cada uno, como les comenté, organizado por las propias sociedades del país. El último que se ha realizado ha sido el año pasado, en el mes de octubre, en Santiago de Chile, ¿no? Y también hemos propiciado la creación del Día de la Protección Radiológica, que, como ustedes saben, lo celebramos cada 15 de abril. Esto fue establecido, propuesto en el congreso que hicimos en la ciudad de Lima, y después aprobado en Acapulco, en México, en el congreso realizado en el año 2006, ¿no? Esto en honor a Dan Benison, que fue quien recibió el premio CIBER en el año 1996, el 15 de abril. Por eso que periódicamente, inclusive durante pandemia, hemos organizado nuestras reuniones para celebrar este día, y además hemos creado el premio Dan Benison, que por primera vez ha sido otorgado al ingeniero Abel González, a nuestro amigo Abel González. Eso fue el año pasado, en abril. Y, por supuesto, todos los países celebran el Día de la Protección Radiológica de diversas maneras. Acá hay algunos de los ejemplos que hacen las sociedades y las organizaciones nacionales, los organismos públicos y privados. La federación se reunió con casi todos los presidentes el año pasado durante el Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear realizado en Santiago de Chile. Ahí hemos establecido una serie de lineamientos interesantes que poco a poco los van a ir conociendo. Hemos tenido una actividad bastante importante, hemos formado un convenio con la Sociedad Española de Protección Radiológica, y hemos hablado, acá está justamente Rodolfo hablando sobre la comisión que tiene en su cargo, y que hoy día nos va a comentar acerca de las radiaciones no ionizantes. También hemos conversado sobre el apoyo que va a brindar la OIA respecto a realizar una reunión con todos los presidentes de las sociedades a fin de establecer un plan de acción
común y según lo que sea de interés para el organismo. Hemos también anunciado la realización del próximo Congreso Regional, que va a ser en Medellín, en Colombia. Nos hemos reunido gran parte de los directivos de la federación. Y otras actividades que también realizamos son las comisiones, que hay diversas comisiones que se han formado al interior de la federación con colaboración, con apoyo, con participación activa de miembros de las diversas sociedades. Esta es una de las comisiones, la de equidad de género, que justamente está ya, va a ser dentro de poco la difusión de este evento, que es un conversatorio sobre la equidad de género, ¿no? Así que es interesante estas reuniones que hacen los colegas de las comisiones, porque están propiciando que también participen colegas de toda la región, ¿no? Y se hagan conocer temas que son sumamente importantes para toda América Latina. Estas son nuestras direcciones. Tenemos el canal, además tenemos un canal en YouTube, donde ustedes pueden ver después este video, esta presentación. La van a ver con tranquilidad, si es que no han podido verla completa. Tenemos nuestro perfil en Facebook y también tenemos nuestra dirección en Instagram y nuestro correo electrónico. Y también comentarles, aprovechar esta reunión, mientras que están ingresando los colegas, para comentarles de que estamos organizando el segundo Simposio Internacional sobre Protección Radiológica, que a su vez es el Congreso Peruano de Protección Radiológica, en la ciudad de Cusco del 27 al 30 de noviembre de este año. En este evento se va a llevar a cabo el Encuentro Latinoamericano de Presidentes de Sociedades o Asociaciones de Protección Radiológica, con la finalidad de establecer un plan de trabajo, un plan de acción para los próximos años en coordinación con el Organismo Internacional de Energía Atómica, en apoyo a los proyectos que desarrolla el organismo. Bien, luego de esta pequeña introducción, quiero invitarles a la conferencia ya directamente, a invitarle a Rodolfo Tusset. Él es doctor en radioquímica, especialista en seguridad radiológica y nuclear, coordinador del Programa Nacional de Protección Radiológica del Paciente, ha sido gerente de licenciamiento de la Autoridad Regulatoria Nuclear de Argentina y miembro del Comité Ejecutivo del IRPA. Ha sido también presidente de la FRALC, miembro fundador de la Sociedad Argentina de Radioprotección y actualmente, dentro de la FRALC, ocupa el cargo de director de la Comisión Interamericana de Protección Radiológica contra la Radiación Electromagnética. Él nos va a hablar acerca de cómo protegernos de la exposición a las radiaciones electromagnéticas y el 5G. Durante la conferencia, ustedes pueden ir preparando sus preguntas, las pueden hacer mediante el chat, y si es que desean hacer una intervención al final de la exposición, pueden levantar la mano, y la intervención tiene que ser corta para no expandirnos demasiado, porque vean ustedes o van a escuchar ustedes toda la intervención, que es bastante explícita y bastante detallada en los temas que va a hablar nuestro amigo Rodolfo. Así que dejo en el uso de la palabra a Rodolfo para su presentación. Adelante, Rodolfo. Puedes colocar tu presentación. Estás sin audio, estás sin audio. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora me están escuchando. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto muy grande. Colegas latinoamericanos, vamos a hablar de este tema que es parte de alguna manera de nuestra responsabilidad. Ustedes saben de que el IRPA fue la Comisión Internacional de Protección Radiológica, pero la protección radiológica implica todas las radiaciones. Por eso que en un momento dado se formó una comisión que fue el ICNIR en el año 92, que se dedicó específicamente a las radiaciones no ionizantes, pero digamos sin desprenderse del IRPA, y sigue estando todavía en el IRPA. Así que vamos a hablar de este tema, que en este momento realmente es algo muy importante, porque hay un desarrollo, yo diría, brutal de las comunicaciones inalámbricas, lo cual hace que, bueno, los riesgos sean cada vez mayores, ¿no? Así que, bueno, yo voy a comenzar la presentación con la primera transparencia, si te parece bien, Eduardo. Está perfecto, perfecto. Entonces, acá estamos. Entonces, vamos a hablar de cómo proteger nuestra salud.
de las Y radiaciones electromagnéticas. todavía no has colocado la diapositiva, ¿no? Se está viendo, No, se está viendo. todavía no has colocado. Bueno, entonces, No, mi experiencia. no está la diapositiva todavía en la pantalla. ¿Está la diapositiva? No está. Ah, no está. Entonces No. voy a De salir nuevo. y Sí. yo acá la estoy viendo. Y ahora tampoco. ¿Has puesto compartir abajo? A ver si no. Es que no me aparece la parte. A ver, compartir, a ver cómo hago. Espera un poquito, a ver. Voy a bajarlo esto. Voy a bajarlo. Perdón. Compartir pantalla. Yo pensaba que ya estaba compartiendo, No, pero todavía parece no. que no. Todavía no. Entonces ahora pongo compartir pantalla. Toco esto. Compartir. Y Ahora sí. vamos. Pero Ahora sí. está con la versión anterior. ¿Te acuerdas que había una? Ah, eso. Ahí Ah, está bien, ahora, abajo. ahora está Abajo. completa. A ver. No, yo la veo con el marco de la computadora. Tal vez abajo deberías marcar el... Lo que pasa es que al tener yo la transparencia completa, a ver, acá arriba está, a ver, espera un momentito. Voy nuevamente a dejar de compartir Ya. y a volver a compartir, porque si no, no sé por qué Sí, no se ve. sí, porque hicimos la prueba, ¿te acuerdas? Hicimos una prueba y andaba Sí, bien. sí. Compartir pantalla y acá tiene que aparecer. Yo acá tengo compartir pantalla, ahí está, ahí pongo compartir. Ahora sí. ¿Ahora se ve? Sí. Bueno, por fin, finalmente. Bueno, me alegro. Espera, ahora no me avanza. ¿Ahora avanzó? Sí. Bueno, entonces acá dice que todo lo que vamos a decir, toda la presentación se basa en trabajos científicos con revisión de pares. El CIPRACEN trabaja solamente sobre la base de trabajos científicos con revisión de pares publicados, ¿no? Y es importante que sepan de que en los últimos años han aparecido muchas revisiones o metaanálisis que hacen el análisis de todo lo publicado hasta la fecha en un tema y que incluyen cientos de trabajos. Por lo tanto, resulta más sencillo meterse en el tema con estos trabajos que prácticamente agrupan todo lo publicado hasta fecha. Los asistentes al seminario van a recibir por mail un conjunto de estas revisiones, además de la presentación. ¿De acuerdo? Vamos a arrancar con, no vamos a meternos en detalle, pero vamos a decir un par de cosas respecto a los principios físicos que generan los campos electromagnéticos. O sea, el criterio base es que si uno desplaza una carga eléctrica en el espacio, genera en su entorno un campo magnético que a su vez genera un campo eléctrico, ambos perpendiculares entre sí. Entonces, si yo por una antena hago pasar una corriente alterna, se produce una onda con una frecuencia igual a la de esa corriente alterna que se transmite a la distancia. Ustedes ven que el campo eléctrico es perpendicular al campo magnético. Y lo concreto es que las radiaciones electromagnéticas se pueden trasladar a distancia, gran distancia, e interactuar con las cargas eléctricas que encuentren en su camino. Solo con las cargas eléctricas van a interactuar. O sea, en un medio biológico van a hacer vibrar las moléculas cargadas. Por ejemplo, las moléculas de agua o las enzimas, ¿no es cierto?, que están cargadas, que son moléculas dipolo. Entonces, ese movimiento
va a producir cambios y o daños en el tejido o el órgano afectado. Esta es la interacción básica. O sea, llega la onda electromagnética e interactúa con las moléculas que están cargadas eléctricamente con las moléculas dipolo. Ahora, vamos a ver algo importante, que es cómo se produce el daño en el ADN. Y como esta charla está dirigida fundamentalmente a especialistas en radioprotección, vamos a tratar de alguna manera de hacer comparaciones. Así que vamos a ver cómo se afecta el ADN en el caso de las radiaciones ionizantes y cómo se afecta con las radiaciones no ionizantes. Esto ustedes lo conocen. Cuando una radiación atraviesa un tejido, hay una acción directa, que es cuando la radiación, sea un gamma, un beta, un alfa, toca el ADN y ahí puede producir la rotura de un enlace. Y luego hay una acción indirecta. En el protoplasma, la radiación, cuando atraviesa el tejido, produce lo que se llama especies oxidantes reactivas. O sea, especies en ROS en inglés, especies oxidantes que son reactivas y que interactúan con el tejido. Entonces, esas moléculas que se producen, puede ser por ejemplo el agua oxigenada o radicales libres, a su vez actúan sobre el ADN y pueden romper una ligadura. Esta es la acción indirecta, que en el caso de las ionizantes ocurre en el 60% de los casos. O sea, el 60% del daño en el ADN es debido a la acción indirecta, lo cual también se llama estrés oxidativo celular. Muy bien. ¿Qué pasa con las ionizantes? O sea que acá hay dos mecanismos. Con las ionizantes hay un solo mecanismo, porque no tienen energía como para romper un enlace químico. Entonces lo que pueden producir son esas especies oxidativas reactivas en el protoplasma. Y entonces por acción directa llegan a producir el mismo daño. ¿De acuerdo? Y esto se ha visto, es decir, hay una asociación internacional de oxidantes y antioxidantes en las ciencias médicas que hace ya muchos años hizo un análisis y este mecanismo fue probado en el 93% de los estudios que se utilizaron. O sea que esto es el complemento ideal del proyecto REFLEX, que es un proyecto de investigación in situ donde se había visto que se producía un daño en el ADN por la interacción de las radiaciones electromagnéticas. O sea que en ambos casos, ionizantes y no ionizantes, por un mecanismo que es muy similar, se produce la rotura del ADN. O sea que ambas radiaciones son clastogénicas, rompen el gen, rompen el genoma. Y una vez producido el daño, se puede iniciar un proceso de cancerogénesis, que ustedes ya conocen. Primeramente, cuando se produce un daño en el ADN, hay un proceso donde participan enzimas, participan genes, participan proteínas. Ese mecanismo complejo arranca con algunas moléculas que son las que determinan de que hay un daño, señaladores o sensores. Una vez que hay un daño, hay otras moléculas que se ocupan de determinar cuál es la magnitud del daño y dónde está localizado. Y luego hay otras moléculas que se ocupan de hacer la reparación, o también cuando ven que la reparación no es posible, determinar el autosuicidio de la célula, que es lo que se llama apoptosis, o que se termine con el ciclo de reproducción, o sea, parar el ciclo reproductivo
la división celular en un determinado momento. Entonces, esto es lo que ocurre y es lo que se llama proceso de reparación, que es bastante efectivo. En el 99% de los casos, el resultado es exitoso. ¿De acuerdo? Pero en algunos casos no es exitoso. Entonces, que la célula se repare correctamente, entonces todo queda igual, la célula no tiene cambios, o que la célula se repare pero que no sea viable, o sea que no pueda sobrevivir, y en ese caso entonces puede dar lugar, si son muchas las células afectadas, puede dar lugar a efectos determinísticos. Aquí un tejido o un órgano deje de cumplir su función. Y la tercera situación es que la célula sobrevive, pero está mutada. O sea, es una célula distinta a la que la originó. Y esto es lo que determina que pueda empezar un proceso de cáncer, y esto es lo que se llaman efectos estocásticos. Bueno, esto entonces es qué es lo que pasa, este es el mecanismo, y es importante saber cuál es la magnitud del efecto en ambas radiaciones. En las ionizantes, todos sabemos que a valores inferiores a 100 veces los límites para el público, o sea, a valores inferiores a 100 miligray o 100 milisievert, no se pueden determinar efectos. Ustedes saben que la población de Nagasaki y Hiroshima trabajó con personas expuestas a valores entre 100 miligray y 4000 miligray. O sea, entre 100 y 4000 veces la dosis máxima para el público. Y recién ahí se pueden ver efectos. En cambio, en el caso de las no ionizantes, ocurren efectos a valores 10 veces por debajo de los límites para el público, como se puede ver, por ejemplo, en la irradiación de ratas, en el Instituto Ramazzini, donde se han irradiado con valores 10 y 100 veces por debajo de los límites y han obtenido efectos cancerogénicos. O sea, de que, como conclusión, el poder cancerígeno de las no ionizantes es por lo menos 1000 veces mayor que el de las radiaciones ionizantes. Y esto es el tema, este es el tema grave, esto es lo que determina que tengamos que tomar medidas de control, que tengamos que aplicar los criterios de radioprotección con mayor severidad, porque los riesgos son mayores. Y esto no es de extrañar, porque les cuento un dato. Si ustedes calculan la cantidad de energía que es absorbida por un trabajador o por un miembro del público, cuando recibe el límite, va a ver que la relación entre la energía absorbida en el caso de las no ionizantes en comparación con las ionizantes es de 1000 millones de veces superior. O sea, cuando uno está en el límite de ionizantes o está en el límite de no ionizante, la relación de energía absorbida es mucho mayor. ¿Por qué? Porque todas las células de alguna manera reciben energía. Todas las células de alguna manera aumentan su capacidad de trabajo y de producir cambios. Mientras que en las ionizantes, solamente algunas células que están en el camino de la radiación ionizante son afectadas. Esa es la razón de estos números que parecen extraños, pero son reales. 1000 millones de veces. O sea que de alguna manera los efectos, en el caso de la potencialidad de producir cáncer, sea 1000 veces mayor, no es de extrañar. Entonces, pero además de esto, que es el proceso cancerogénico directo, digamos, además, las radiaciones no ionizantes afectan el proceso de reparación.
porque al hacer vibrar las células que están cargadas, las células dipolo, en el proceso de reparación, es más lento y se producen más errores. Y además, las radiaciones no ionizantes, las radiaciones electromagnéticas, producen cambios en la expresión de los genes, entre otros también en los oncogenes, como el P53, que son genes que se ocupan de protegernos en el caso de un cáncer, en el caso del desarrollo de una célula cancerígena. O sea, todo esto determina su carácter cocancerígeno. O sea, y esto es otra diferencia grande, muy grande, con las ionizantes. Las ionizantes producen cáncer, pero una vez que uno tiene un tumor, la exposición no hace que ese tumor aumente. En cambio, como afectan a los oncogenes y como afectan el proceso de reparación del ADN, las no ionizantes son cocancerígenas. O sea, una vez que uno ya tiene, y por eso hay que proteger a la gente que ya tiene un cáncer, porque esto produce un aumento de la metástasis, la agresividad y el tamaño de los tumores. Esto es muy importante. Por otra parte, vamos a hablar hablamos hasta ahora del tema de la inducción de cáncer. Vamos a hablar de otro tema que también es importante. Ustedes saben de que cuando arrancamos dijimos el movimiento de una carga eléctrica induce un campo electromagnético. Y tenemos en nuestras células moléculas que están cargadas y que se mueven, que vibran de distinta manera. Y esas moléculas producen un campo electromagnético interno, endógeno, que además es útil para la comunicación de las células y además para algunos procesos como es el proceso de división celular. O sea que hay campos electromagnéticos muy pequeñitos, ¿no es cierto?, de muy corto alcance, que se producen dentro de la célula. Por ejemplo, los microtúbulos, ¿no es cierto?, vibran, ¿no es cierto?, y producen un campo electromagnético de 42 gigahertz, que justamente, entre otras cosas, estas son ondas milimétricas, la de los gigahertz, que son semejantes a las que produce o la que va a utilizar dentro del espectro el 5G. O sea que, ¿qué ocurre cuando un campo interno interacciona con un campo externo? Bueno, lo puede favorecer o lo puede perjudicar. Y en esto hay un trabajo muy grande que han hecho dos holandeses y hablan de que de acuerdo a la frecuencia y a la coherencia entre el campo externo y el campo interno, puede haber una interferencia constructiva o destructiva. Y entonces se definen unos campos electromagnéticos que son saludables, o sea que mejoran, y otros que son no saludables, o sea que producen daño. O sea que es realmente jugar con fuego, exponernos a una radiación electromagnética. Hay un tercer elemento que voy a mencionar y es el último. Hablamos de cáncer, luego hablamos de la interacción con los campos electromagnéticos internos y ahora vamos a decir de que la principal interacción entre las radiaciones electromagnéticas y las células se produce en la membrana celular por apertura de los canales iónicos. Y esto se sabe que el comportamiento de los canales iónicos es crítico en la regulación de varios procesos vitales cuando se trata del calcio. O sea, el ingreso abrupto de una cantidad grande de ion calcio al interior de la célula produce una serie de reacciones que acá no vamos a ver en detalle, pero pasan por la síntesis del óxido nítrico, la producción de radicales libres, en suma, el estrés oxidativo celular. Y esto termina inhibiendo la calcineurina. La calcineurina es una enzima muy importante, importantísima, porque es la que se ocupa de madurar y desarrollar las células T. Las células T son nuestras defensas,
son nuestros soldados cuando ingresa un elemento extraño, que puede ser un virus, puede ser una bacteria, un hongo, un parásito. Son las que atacan a todo lo extraño al organismo. Por eso la calcineurina normalmente se inhibe. Hay inhibidores químicos de la calcineurina que se usan cuando uno le hacen un trasplante. Cuando uno le trasplanten un órgano, por ejemplo, le ponen un riñón, para que el organismo no se defienda y no rechace ese tejido que le acaban de... se le da a la persona inhibidores de la calcineurina para que no haya defensa. Y esto es grave. Esto es grave fundamentalmente en el caso de una pandemia como la que hemos tenido, porque nos quita, entre otros, la defensa. Y este es uno de los mecanismos, hay otros, ¿cierto? Así que bueno, ahora esto era un poquito una introducción que era importante para ver la relación entre ionizantes y no ionizantes. Ahora vamos a dejar un poco los datos de células y moléculas para ver las experiencias macroscópicas, digamos, con animales y con personas. Y vamos a tratar de ver cómo desarrollar las medidas de radioprotección. Ya hemos visto de alguna manera que hay una serie de efectos, vamos a ver en qué consisten y vamos a ver qué es lo que, cuál es la situación actual y qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, en la actualidad no hay un organismo de control que considere la salud de la gente para las radiaciones no ionizantes. Esto lo dice la OMS por escrito. Esto lo dijo el ingeniero Abel González en un trabajo que presentó conmigo en el IRPA 15 en Seúl, donde dice de que no hay un sistema de control. Nadie se ocupa, ¿no es cierto? Hay un organismo en todos los países, en el caso de la Argentina es el NACOM, que distribuye las bandas de frecuencia al mejor postor, ¿no es cierto? Dice, bueno, esta frecuencia es para Telecom, esta frecuencia es para Claro, esta frecuencia es para el otro. Pero no se ocupan de la protección de la gente. Entonces, eso es la primera cosa. Las empresas no están calificadas, ni aunque lo quisieran, para proteger la salud de las personas, y por lo tanto no lo hacen. Además, la gente no está informada que las radiaciones electromagnéticas pueden causarles algún daño. Ustedes le preguntan a alguien que tiene un celular, le va a decir, no, esto no hace nada, no pasa nada. O sea, la gente no está informada y las empresas no toman medidas. Por lo tanto, nadie protege a la gente, pero la gente no se queja porque no sabe que hay riesgos. O sea que todo funciona perfectamente, de una manera maravillosa. It's a wonderful world, diría Louis Armstrong. Entonces, esa es la situación. La mejor forma de proteger a la población y al medio ambiente es aplicando las normas de radioprotección. Y esto, para hacerlo, tenemos que simplemente basarlos en el último documento del ICNIR, que son los principios del ICNIR 2020, en el cual cambió la posición del ICNIR debido a que en esa reunión participaron las organizaciones internacionales. Estuvo la doctora Van Deventer por la Organización Mundial de la Salud, por el ICRP estuvo Lochar, ¿no es cierto? En la OIT estuvo New, en el IRPA estuvo Magnusson, o sea que participaron prácticamente los 6 organismos internacionales. Y eso es muy importante. El ICNIR 2020 es muy importante, porque ustedes saben lo que decide el ICNIR 2020, que el documento de referencia es el ICRP 103. O sea, se va a usar el mismo documento para las ionizantes que para las no ionizantes. Esto es realmente muy, muy, muy importante. Y insisto, esto fue aprobado por todos los organismos. El IRPA, el ICRP, el UNSCEAR, la OIT y la OMS. O sea que tiene el respaldo de todo. O sea que no hay ninguna dificultad para hacerlo cumplir. Hay que hacer cumplir estos principios de radioprotección que la OMS lo dice en forma muy clara, que la base de la protección
es cumplir con estos tres principios y además con un cuarto principio que es el que se está preparando en el ICRP, que es lo que se refiere al cuidado del medio ambiente, para proteger a las futuras generaciones. O sea que tenemos todas las herramientas. Y además, quiero insistir en que esto no afecta a las comunicaciones, muy por el contrario. La comunicación tiene que ser más rápida, el acceso a Internet tiene que ser libre para todos, más eficiente y de menor costo, pero sin afectar la salud de las personas, ni los animales. Y menos aún va a ser menos sensible a los ataques cibernéticos, no afecta el cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto de alguna manera lo permite el ICNIR 2020, que además dice, escuchen esto, se crea un marco único de protección radiológica para todo el espectro de radiaciones ionizantes y no ionizantes. O sea, dicen que no debe haber diferencias de criterio en la radioprotección. Sea ionizantes o no ionizantes, hay que usar los mismos criterios. Esto lo dice la OMS y lo dice este documento. Y además, ya al decir de que hay un documento de referencia para todo, que es el ICRP 103, ya es suficiente. El mensaje está clarito. O sea que cumplir los principios de radioprotección que requiere la OMS y las recomendaciones del ICRP 103 necesita obviamente de la participación de expertos en radioprotección, que son ustedes, que tienen que familiarizarse con las tecnologías de comunicación, con la producción de campos electromagnéticos. Y esto es un poco la razón principal de este seminario, que va a continuar con comunicaciones futuras, por ejemplo, al grupo ReproLAM, que es el que está trabajando en la optimización, digamos, en toda Latinoamérica. Y en esto está trabajando el CIPRASEM, la Comisión Interamericana de Protección contra los Campos Electromagnéticos, que ha elaborado una guía informativa. ¿Para qué? Para ver cómo aplicar el ICRP 103 a las radiaciones no ionizantes y los campos electromagnéticos. ¿De acuerdo? O sea que esto es un poco. Les relaté hasta ahora lo que pasa a nivel molecular, a nivel celular. Vieron realmente de que son mucho más peligrosas las radiaciones no ionizantes que las ionizantes, que no tiene sentido llevar un celular prendido encima, porque es como llevar una fuente radioactiva. Incluso hay experiencias, les cuento, que les voy a hacer llegar también el trabajo, donde los efectos de un celular son iguales, midiendo indicadores biológicos, a lo que produce la exposición a 3 Gray. O sea, 3 Gray es lo que de alguna manera equivale a la exposición a un celular. Entonces, les doy como ejemplo qué es lo que significa aplicar el principio de justificación. Y, por ejemplo, que no haya 100 señales de Wi-Fi en un punto, que acá en Buenos Aires las hay en todas partes, 50, 60, 70 señales, porque no hace falta. Con una señal es suficiente. Por lo tal, los Wi-Fi tienen que ser todos libres para todo el mundo, pero no puede haber 50. Es como si ustedes, para ver cómo funciona, si está bien, digamos, o no los pulmones, el médico en vez de una placa de rayos X le recomienda que se hagan 50 placas de rayos X. Es absurdo, porque el objetivo se puede cumplir con una sola, y que además le diga que se hagan 3 tomografías. La otra cosa importante es que el teléfono celular tiene algo que se llama señal de geolocalización, para que se sepa dónde están las personas, para que la antena que se usa para emitir el mensaje para esa persona sepa dónde está. Pero esto tiene sentido cuando uno se desplaza, no cuando uno está fijo en un sitio. Esta señal de geolocalización ocurrió durante la pandemia. Las personas estuvieron 2 o 3 meses sin moverse de su casa y el celular estaba diciendo: yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí,
cada 10 milisegundos, lo cual produce una dosis de radiaciones en la persona que es algo totalmente injustificado. Luego los equipos sin apagado automático, la publicidad. Ustedes saben de que lo que reciben de dosis es equivalente, fundamentalmente es debido a la publicidad que se expande, que se difunde a través de la comunicación electromagnética inalámbrica. Y eso se debe eliminar, porque no puede ser que la gente reciba dosis, o el 99% de las dosis, debido a la publicidad. Y además hay otras formas de comunicación inalámbrica, cableada, y además está el LiFi, o sea, el Wi-Fi puede ser reemplazado por una radiación luminosa que no produce ningún daño. O sea, simplemente hay que saber y simplemente hay que querer para mejorar las cosas. Y lo mismo tampoco se aplica el principio de optimización, porque se están emitiendo potencias e intensidades muy superiores a las necesarias para permitir la comunicación. Les cuento de que en Rusia, por ejemplo, o en Polonia, en Austria, ellos tienen límites para el público que son 100 veces inferiores a los que se utilizan en nuestros países. Y esto nuevamente es porque no está optimizado. Y además no hay límites de dosis, etcétera, etcétera. Esto para que ustedes tengan en esta breve charla una idea de qué significa aplicar los principios de radioprotección. Entonces, ahora, después de este relato de los efectos a nivel molecular y celular, después de este relato respecto a las normas que debemos utilizar, vamos a ver qué es lo que pasa ahora. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo debido a que no se utilizan las normas? Y vamos a hablar solamente de los casos más significativos. No vamos a hablar de todo. Es absolutamente imposible porque los daños son muchos y muy complejos. No podemos hablar de todo, solamente vamos a hablar de algunos. Y, por ejemplo, de los tumores cerebrales. Se ha producido un aumento de los tumores cerebrales por factor 4, factor 5, lo cual se observa en los países que tienen estadísticas adecuadas. Esto es el aumento de los gliomas, glioblastomas, en Francia. Se ha multiplicado, ven, 4,71 en el hombre a 2000, ¿no es cierto?, del 1990 al 2018. O sea, estamos hablando de el comienzo del uso de los celulares y una época cercana. Seguramente que ahora en el 2023 debe ser mayor. Esto es en Francia, donde se ve cómo hay un aumento permanente, una progresión geométrica. Lo mismo se ve en Suecia, como la línea azul es el uso de celulares, y fíjense ustedes que las muertes por tumores cerebrales, que estaba en franco descenso, en un momento dado cambió la pendiente y empezó a subir. O sea, estaba en descenso por los beneficios de la medicina, porque hay muchas enfermedades que están en descenso, pero el uso de los celulares hizo cambiar la tendencia. Y en Australia pasa lo mismo, se duplica la frecuencia de tumores cerebrales cada 8 años, se multiplica por 2, o sea, en 16 años se multiplica por 4. Estos son datos reales. Esto es en Inglaterra, donde en Inglaterra, además de ver los tumores cerebrales, Phillips, investigador, vio a ver dónde estaban. Y ocurre de que, curiosamente, los tumores que aumentan son los tumores que están debajo del lóbulo temporal, que es donde uno apoya el celular, ¿no es cierto? Y se multiplicaron por 3. En cambio, en otros lugares, que es la línea verde, prácticamente no hubo cambio. Y esto es lo mismo en otro glioblastoma, en Malta, ¿no es cierto?, que es un país pequeño de Europa. Y esto es en Brasil. En Brasil, tasa bruta de mortalidad por cáncer del encéfalo. Esto
lo hace el INCA, es el Instituto Nacional del Cáncer de Brasil. Fíjense cómo allá por el 90, 98, fíjense cómo estaba alrededor de un caso cada 100.000 personas y pasó a 4 cada 100.000 personas. Si sumamos una línea son las mujeres, otras son los varones, pero en ambos casos ven cómo aumentó. Si uno con estos valores determina qué pasó en todo el mundo, incluyendo los países que no tienen estadísticas, como el nuestro. En la Argentina no hay estadística. La hay en Brasil, pero no acá. Entonces, esto implica por lo menos 4 millones de fallecimientos por glioma en todo el mundo, debido al uso de celulares. 4 millones de personas es un número. Recuerden ustedes que en la población de Nagasaki y Hiroshima, que eran 60 y pico mil personas, el exceso de muertes, el exceso de cánceres debido a la radiación fueron de 500 personas. Murieron 500 personas más en la cohorte de Nagasaki y Hiroshima. Acá estamos hablando casi de 5 millones de muertos. Y no es lo único, porque hay estudios de casos, además, donde se compara gente que usa con gente que no usa. Estudios que se hicieron hace 20 años, porque ahora ya no se puede hacer, porque toda la gente está expuesta, aunque no use celular. Bueno, pero esos estudios que se hicieron, uno fue hecho por la OMS, el proyecto Interfón, muestra cómo aumentó un 40% el riesgo de glioma y un 15% el riesgo de meningioma. En el grupo de exposición, digamos, era mayor la frecuencia que en el grupo de gente no expuesta. Y además, el tumor aparecía del lado de la cabeza donde se había usado el celular habitualmente. Este es otro estudio, el Serenat, donde acá habla de dosis. 900 horas de uso del celular triplica la frecuencia de glioma en la cabeza. Y ve ahí rápido, vimos entonces estudios epidemiológicos, luego vimos estudios de casos, vemos ahora estudios sobre animales. O sea, este estudio se hizo hace 4 o 5 años en Estados Unidos con varios miles de ratas, en las cuales algunas estaban expuestas 10 minutos sí, 10 minutos no a la exposición de un celular y otras no. Bueno, ahí se vio cómo las ratas de control no expuestas no tenían tumores, porque acá se encontró lo mismo que se encontró en gente. O sea, también tumores cerebrales, un 3%, que es un número. Y eso que acá las ratas se sacrificaron antes de llegar, no se dejaron morir por muerte natural, sino que se sacrificaron antes. Se piensa que si no se sacrificaban antes, estos números hubiesen sido mucho mayores. Pero fíjense cómo incluso ratas que han recibido dosis la mitad o la cuarta parte de los límites, igual aumentó el porcentaje de cáncer. Y además de esto también se vio daño genético detectado por el ensayo Cometa, como en todos los casos, porque en un caso fueron solamente las ratas macho, acá ratas macho, ratas hembra, todas tuvieron daño en el ADN, formación de alguna manera de células malignas que no se habían alcanzado a desarrollar, pero ya estaban. Bueno, la conclusión de este estudio es que hay una clara evidencia de actividad carcinogénica. Esta es la conclusión final del estudio del NTP. Y en Italia hicieron lo mismo, pero con dosis mucho menores, las equivalentes a la exposición de una gente que vive cerca de una antena. Pero los valores fueron muy inferiores, una décima parte o una centésima parte de la experiencia que se hizo en Estados Unidos. No obstante de haber trabajado con dosis más bajas, hubo un aumento claro en la cantidad de carcinomas, que pasaron de 0,5 en promedio a 1,5. O sea, se triplicaron.
Bueno, y además de esto, como si fuera poco, están los estudios de laboratorio, donde se observan los mecanismos que explican por qué ocurre el cáncer. ¿De acuerdo? El primer estudio fue el famoso estudio Reflex, que se hizo primero para radiación de baja frecuencia, pero también se usó para radiación de radiofrecuencia, o sea, Wi-Fi, celulares, antenas. Y se vieron que había efectos genotóxicos. O sea, se ve en las experiencias in vitro como una exposición baja produce roturas simples y dobles de la cadena de ADN. Esto nosotros entendemos lo que quiere decir. Nosotros usamos, esto para nosotros es dosimetría biológica. Cuando nosotros vemos en dosimetría biológica cómo se rompe la cadena del ADN, sabemos de que eso es el principio de un proceso de cancerogénesis. Y en particular esto se vio para la radiación pulsada. Entonces, además también se vio en el reflex cómo había cambio en la expresión de los genes, lo cual no es gratis, nada es gratis. A uno no le pueden cambiar la expresión de un gen, lo cual lo hace de que funcione o no funcione en forma gratuita, especialmente cuando se trata de oncogenes, cosa que se vio en otros estudios. O sea, hay realmente situaciones muy complicadas. Y además, hubo estudios combinados. ¿Qué quiere decir? Se usó toda la información, y esto lo hicieron dos expertos del IARC, toda la información, se juntó todo, lo que se sabía por epidemiología, por estudios de casos, por animales, por estudios in vitro, y se aplicaron los 9 criterios de Bradford-Hill, que son los criterios que usa el IARC para determinar causalidad. ¿Y cuál fue el resultado? Y que la conclusión de Lennart Hardel, experto del IARC, es que el glioma es causado por la radiofrecuencia, por la radiación electromagnética producida por los celulares, el Wi-Fi, etc. Y a lo mismo llegó Christopher Portier, experto del IARC y además asesor de la OMS. ¿Está claro? O sea que no hay dudas. No es una asociación realmente al azar, casual. No, es causal, no casual. Entonces ya hay suficiente. Pero además de los tumores cerebrales, hay tumores en otros órganos. Porque en un momento, la antena fractal que estaba a la altura de la oreja, digamos, en los celulares, se cambió de lugar y se pasó a la parte inferior. Entonces, ¿eso qué hizo qué? En lugar del cerebro, lo que estaba cerca era la tiroides. Y esto determinó, ¿no es cierto?, que aumentaran los tumores de tiroides. Y esto se ve en muchos países. Acá fíjense, en el momento que cambió la posición de la antena, que fue cuando aparecen los smartphones, los teléfonos inteligentes, alrededor de 2005, 2006, ahí cambió la frecuencia de tumores de tiroides en Suecia. Y también ocurrió en Estados Unidos, y también ocurrió en Corea. O sea que la aparición de esa antena cerca de la tiroides produjo los tumores de tiroides. Y obviamente el tejido que se afecta es el que está más cerca. Si uno usa el celular en el bolsillo trasero, lo que está cerca, ¿qué es? El colon y el recto. Y esto pasa con los jóvenes. En Estados Unidos se ve cómo se mantiene estable en las personas grandes, pero en los de 30 a 40 años aumentó a partir del uso del celular. ¿De acuerdo? Entonces, esto es claro, digamos, que hay que determinar lo que es un elemento cancerígeno. Es claro que si uno lo usa cerca de algún órgano, de algún tejido, va a tener los efectos. Lo mismo pasa con los testículos. Si uno usa el celular prendido en un bolsillo, lo mismo. Y también lo mismo usando una laptop. Y también se vio un aumento en los tumores de testículos en varios países, por ejemplo en Italia. O sea que, además, también se hicieron experiencias comparando la gente que vive cerca de una antena con la gente que vive lejos de una antena. Hay un trabajo de Balmori
que salió el año pasado, hará 5 o 6 meses, donde junta, es un trabajo de revisión, junta las experiencias de 40 países y en todos, o el 95%, se ve cómo no aumentan los problemas, los daños, las enfermedades en la cercanía de las antenas. Y uno de los estudios de esto se hizo en Belo Horizonte, en Brasil, ¿no es cierto? También hay un estudio en México, en Guadalajara, sobre no una antena, sino líneas de alta tensión. Y en la Argentina lo mismo también, en el norte, en Salta, hay un estudio. Y en Belo Horizonte se ve cómo la frecuencia de cáncer depende de la distancia a la antena. Si uno está a menos de 100 metros, 200, fíjense cómo baja. Hasta que cuando uno está a 1000 metros, ya prácticamente la frecuencia no cambia. Se acerca a la frecuencia normal. O sea, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más? Animales, casos, estudios de casos, estudios in vitro, estudios epidemiológicos, estudios con animales. ¿Qué más hace falta? Porque además esto se ve en organismos, digamos, que no es la persona. Se ve en el caso de terneros, por ejemplo, el aumento de abortos y el aumento de cataratas en los terneros que nacen, en las vacas que están cerca de una antena. Retiran la antena, se acaban los abortos, se acaban las cataratas. O sea, está claro. Pasa con las abejas, que cuando uno acerca un celular, las obreras se van y no vuelven más. Pasa con las aves migratorias, que ya no van al lugar donde iban antes para poner sus huevos. O sea, hay un montón de experiencias en la vida silvestre con animales y plantas. Y todas muestran efectos, la mayor parte, acá ven 70%, 80%, se ve que hay efectos negativos. Y esto que sean abejas, que sean pájaros, que sean plantas u otros animales. O sea, esto ocurre en todo. Y finalmente, como corolario, les voy a contar de que además de los problemas con la salud, los institutos oficiales de Estados Unidos, de Alemania y de Australia muestran de que el despliegue de comunicación inalámbrica provoca un impacto muy importante en el cambio climático. ¿Por qué? Porque consume mucho más energía y entonces hay que una comunicación inalámbrica requiere 10 veces más energía que la comunicación cableada. Y entonces para producir más energía hay que quemar combustibles fósiles y generar gases de efecto invernadero. Y además está el tema de la capa de ozono, originada por los cohetes, por el combustible de los cohetes para los satélites, y esto provoca un aumento del agujero en la capa de ozono que también impacta en el cambio climático. Y además perdemos una defensa que tenemos para un tipo de radiación ultravioleta. Y cuando esto pase, si es que ocurre, a Internet de las cosas, Internet of Things, IoT, esto va a ser tremendo, porque va a irradiar no solamente el celular, sino la heladera, el tostador, o sea, todo lo que hay en casa eléctrico va a emitir radiaciones electromagnéticas para informar a la compañía que el equipo está prendido. O sea, esto va a ser realmente tremendo en lo que hace la dosis que recibimos. Y termino hablando de un libro sobre 5G que escribió Yuri Grigoriev, que fue uno de los grandes investigadores que falleció el año pasado. En el prólogo de su libro, que es justamente dedicado al 5G, dice que si no se toman medidas, toda la población mundial quedará atrapada para siempre en una red mortal de ondas milimétricas. Y ya nadie podrá nunca más escapar a sus consecuencias. Estamos trabajando para tratar de evitar este presagio.
Eso es lo que estamos en este momento haciendo en el CIPRACEN, tratando de que esto justamente no ocurra. Les agradezco, me he excedido en un par de minutos, pero bueno, la idea es que ustedes puedan hacer preguntas. Ahí está mi mail. Ustedes van a recibir de la FRALC información, esta presentación más mucha información para que ustedes puedan profundizar y ampliar esta información que en una hora no puede ser demasiado extensa. Así que te doy la palabra, Eduardo, para ver las preguntas. Muchas gracias, Rodolfo. Una explicación. Has resumido bastante toda la información que tienes, pero suficiente como para poder enterarnos del problema que tenemos ahora y que está encarando el CIPRACEN que tú diriges. Hay que comentar de que CIPRACEN está integrado por todos los colegas de América Latina que estén interesados en trabajar en este tema contigo, ¿no es cierto? Exactamente. Con mucho gusto, con mucho gusto. Son bienvenidos, son bienvenidos. Así es. Ahora, ¿tú quieres responder directamente del chat? Porque hay varias preguntas en el chat. Para para que no se distorsione de repente la pregunta. Si la puedes ver. Yo no estoy leyendo nada acá. Espera, a ver. Voy a dejar dejo de compartir. No, abajo nomás coloca si no te la menciono. ¿Qué toco? ¿La pizarra? Abajo donde dice más. Abajo dice más. Más, sí, más. Y ahí oprime, se aparece el chat en la parte de arriba. Ahí aparece el chat. Acá hay 24 chats. Eso. Bueno. Esas son las preguntas. Las preguntas. Bueno, gracias, excelente. Saludos, excelente, gracias, gracias, gracias. ¿Sirven como protección las vestimentas interradiación? Naturalmente que sí. Todo lo que implique ponerse algo metálico que absorba la radiación electromagnética, naturalmente que sirve. Incluso les cuento que en China las mujeres embarazadas usan unas polleras para protegerse la panza, porque ustedes saben de que uno de los efectos es que se aumentan ¿cómo se llama? El fallecimiento, los abortos espontáneos. Entonces las mujeres en China, muchas, usan polleras que tienen una red, digamos, metálica como para protegerse la panza. A ver, ¿qué medidas de protección puedo hacer dentro de mi hogar? Bueno, lo más rápido es comprar un detector de esos baratos. Baratos quiere decir, no sé, qué sé yo, $50, digamos, por decir algo, ¿no es cierto? Que no son muy buenos, pero permiten saber dónde hay más y dónde hay menos. Y eso me permite saber dónde ubicarme en mi casa y saber si donde yo duermo realmente tengo un valor bajo de radiación. Así que en principio es eso. Y luego, bueno, no vivir cerca de una antena, ¿no? Es algo, la primera cosa, ¿no? Pero las medidas tienen que ser tomadas por el gobierno. Las medidas tienen que ser tomadas por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros es muy poco lo que podemos hacer, porque hay cosas que nosotros podemos hacer algo con nuestro celular, pero no podemos evitar ser irradiados de las antenas. O sea que hay que, de alguna manera, tomar medidas y para eso hay que generar leyes, generar resoluciones que tengan en cuenta la protección de la gente. Y en eso estamos. Los resonadores magnéticos, ¿qué efectos tienen? Bueno, es decir, pero hay que separar en este caso qué es un equipo de diagnóstico, un equipo de resonancia nuclear magnética. Es como cuando uno se toma una tomografía. Si bien hay un efecto, hay un beneficio. Y además es un periodo corto. Una resonancia uno se la hace, no sé, 20 minutos, media hora.
Pero hay un beneficio que uno le puede salvar la vida, porque le da información al médico para que tome medidas. Entonces no se puede comparar eso con la radiación que recibimos por publicidad o la radiación que recibimos por tener antenas que no tendrían que estar. O sea que sí, naturalmente que hay efectos, pero además hay beneficios. ¿Sirve un trozo de aluminio? Sí, naturalmente que sirve. Una placa de aluminio, una placa de bronce, blinda. Pero lo más sencillo es apagar el celular o ponerlo en modo avión. Apagar el Wi-Fi es saludable, ya lo creo que es saludable. No tiene que estar el Wi-Fi prendido de noche. Y si uno tiene un cable de conexión, tampoco hace falta de día. He escuchado sobre los cristales como la yunguita, la turmalina. No hay trabajos científicos que demuestren su eficacia. Algo absorben, pero de alguna manera no nos protegen. Lo mejor realmente es una vestimenta o una placa o una pintura que nos proteja de la radiación. Hay pinturas que tienen polvo de carbón, ¿no es cierto? Carbón activado, o tienen metales, digamos, y eso es lo mejor. No, en la Argentina no está el 5G. Hay celulares 5G, pero digamos, no hay emisión en 5G y estamos en este momento tratando de que eso no ocurra. No queremos que llegue al 5G a la Argentina. ¿Por qué? Porque la experiencia que se hizo en Estados Unidos fue muy importante. Hay un trabajo de Magda Havas y 100 que ustedes van a recibir, es uno de los trabajos que le vamos a mandar, donde se muestra la diferencia durante la pandemia. Estamos hablando del 2021, creo. Durante la pandemia, en Estados Unidos había ciudades con 5G y ciudades que todavía no tenían 5G, que tenían el 4. La cantidad de muertes y la cantidad de casos se duplicó o triplicó en los lugares que tenían 5G, por dos razones muy sencillas. Primeramente, porque hay que aumentar la exposición debido a que el 5G es menos penetrante, tiene menor alcance. Entonces hay que aumentar el número de antenas, lo que hace que las dosis sean superiores. Y además, la misma Magda Havas y 100 muestran cómo la radiación electromagnética, especialmente en la a uno le inhibe el sistema inmunológico, le daña el sistema inmunológico. En sangre, por ejemplo, la hemoglobina capta menos oxígeno en unos cuantos minutos de estar expuesto. Así que por eso es que el 5G realmente es tremendo si ocurre. Y estamos tratando de que no llegue. Estamos en este momento esperando una respuesta del Ministerio de Salud de la Nación. Tenemos la normativa nuestra, que es como la normativa en todas partes, tiene 20 años o 25 años. Y estamos tratando de que eso se actualice teniendo en cuenta los estudios que se han hecho. El módem genera radiaciones, sí, naturalmente, el módem genera radiaciones. Obviamente que el módem, los antiguos módem tenían el cable Ethernet que se conectaba a la computadora y las antenas uno las podía eliminar. Hoy en día los módem uno no puede, ni siquiera con software, puede eliminar las antenas. O sea que el módem, una de dos, o lo apaga o lo envuelve, digamos, en una placa, digamos, de bronce o papel de aluminio para que no emita, porque si no, no se puede. Es decir, tiene antenas que no se apagan nunca. Y uno realmente no hace falta eso porque puede estar conectado con un cable Ethernet, una RJ45, un cable típico de Internet, a la computadora. Los orgones sirven, no. Ya comenté de que eso, las orgonitas, hay mucho escrito, pero no hay ningún trabajo científico que demuestre.
¿A qué distancia es recomendable dejar el celular cuando dormimos? Cuando dormimos el celular tiene que estar apagado. El celular no puede estar prendido, ¿no es cierto? Y si lo quieren dejar prendido, lo dejan en el comedor, no en el dormitorio. Eso está claro. El celular tiene que estar o apagado o en modo avión. ¿Para qué quiere tener el celular prendido a las 3 de la mañana? ¿Porque hay un problema? ¿Hay una enfermedad enfermo? Bueno, Macanudo es un caso especial, pero no todos los días son casos especiales. Y además uno puede tener un teléfono. ¿Qué podemos hacer para que los organismos reguladores de nuestro país apliquen las normas de protección contra? Bueno, hay que informarlos. Hay que informarlos, ¿no es cierto?, de cuáles son las normativas, hay que hacérselas llegar, como hemos hecho acá. Yo les voy a hacer llegar la copia de la nota que mandamos en la Argentina a los organismos reguladores. Y ustedes pueden hacer algo parecido. Las orguinitas o artefactos caseros realizados con aluminio, cuarzo y resina sirven. Mira, todo eso, si vos pones un metal, eso absorbe, algo absorbe, pero absorbe en el lugar que está. A uno no lo protege de lo que a uno le viene del aire. ¿Te das cuenta? Es como, esto es igual que las radiaciones ionizantes. Imagínate que yo te pregunte, vos tenés una fuente radioactiva, yo pongo un pedazo de plomo en el medio de la habitación. Y bueno, y el pedazo de plomo va a absorber, pero donde estás vos te va a seguir llegando la radiación. No es distinta la ionizante de la no ionizante. Lo único que te mejora es alejarte. Si vos el celular, en vez de tenerlo a 50 centímetros, lo tenés a 3 metros, mejor. Además, si suena, vas a escucharlo. O sea que no hay nada que pueda uno protegerlo si no es algo que a uno lo recubre, si no es ropa. Si se trabaja con los equipos de resonancia, ¿qué efectos negativos se pueden? Bueno, los mismos, los resonancia es lo mismo, pero te vuelvo a insistir. Uno, no sé, yo me he dado 2 resonancias en toda mi vida, o sea, he estado en total, no sé, 20 minutos. Una cosa es eso y otra cosa es un celular que vos lo tenés pegado desde que el chico tiene 10 años, ya tiene el celular, hasta los 40 años, ¿te das cuenta? Una cosa es estar 40 años irradiándose en forma permanente y continua, y otra cosa es sacarse una resonancia que te permite, te digo nuevamente, salvarte la vida, porque tiene una información diagnóstica. Siempre hay que comparar el beneficio con el perjuicio. No se puede hablar solamente del perjuicio, hay que ver el beneficio. También la radiación ionizante produce daño, pero yo si me saco una tomografía es porque la necesito. No puedo sacarme una tomografía por divertimento. ¿Es recomendable colocar papel aluminio? Sí, sí, se puede. Obviamente que la antena de Wi-Fi, si vos la recorrís con aluminio, no va a emitir. O sea que vos no podés usarlo para recibir información. La Argentina no abrió todavía la licitación para el 5G. Eso está pensado hacerlo el mes que viene, pero estamos justamente tratando de que eso no ocurra, de que no se licite. En la costa argentina hay antenas colocadas cada 100 frente al mar. ¿Qué función tiene? No sé a qué se referís, pero por ahora no hay 5G. Hablo de Porto Alegre, Brasil. Forrarme de papel de aluminio, sí, perfecto. Natalia Saracho, gracias. Patricia, está lleno de antenas, las colocan de noche, jamás vi cuando las colocaban. Sí, sí, es decir, jaula de Faraday para el módem, perfecto. Pero yo te digo, cuando uno recubre una antena, esa antena obviamente deja de emitir. Es como si yo digo, tengo una fuente radiactiva, la meto dentro de un recipiente de plomo, va a dejar de emitir. Saludos. Actualmente se tiene varias fuentes emisoras de ondas como antenas, smartphone, auriculares, relojes. Sí, todo emite. Como limitar el consumo de la población, si hay mucha campaña para la compra. Bueno, es decir, evidentemente es necesario enseñarle
a los profesionales y enseñarle a la gente cuáles son los riesgos y cómo evitarlos. Esto no es distinto a la de radiación ionizantes. Radiación ionizante, para protegerse, uno tiene que hacer un curso, ¿no es cierto? Para saber cómo se aplica el principio de justificación o optimización, hay que hacer un curso. Bueno, acá lo mismo. Simplemente las fuentes son distintas, los mecanismos son distintos. Además, la radiación electromagnética es muy compleja, mucho más compleja. No importa solamente la intensidad de emisión, importa además la frecuencia, importa además si está polarizada o no, importa si está pulsada o no, e importa también las características del receptor. Un campo electromagnético puede irradiar muy poco a una persona, pero mucho a una rata o viceversa. Por ejemplo, las ondas milimétricas van a terminar con la población de insectos polinizadores, como las abejas. Ya se ha visto un 50% de caída de la población de abejas en algunos lugares de Alemania. Los auriculares sin cable, bueno, los auriculares sin cable, pero que emiten Bluetooth para comunicarse entre ellos, bueno, son un peligro, porque si uno tiene una en una oreja, otra en la otra, el Bluetooth está atravesando el cerebro. Son mejores los auriculares con un cable. El personal que está haciendo la resonancia magnética, bueno, tiene que de alguna manera protegerse, no tiene que estar al lado. Esto es como el personal que trabaja con rayos X. Uno no está obligado a estar al lado, no tiene que estar ahí. Tiene que acompañar al paciente y después se va. Aluminio al celular y se recalentaban. Bueno, yo digo, celular lo mejor, modo avión. Lo ponen y lo sacan todas las veces que quieran. Si ustedes realmente están ansiosos por recibir algo, bueno, cada 5 minutos lo pueden sacar en modo avión, bajan los mensajes y lo vuelven a poner. Últimamente he visto muchas abejitas, sí, el problema de las abejas, te digo, en Alemania bajaron a la mitad. En la India, debido a la caída de las abejas, bajó la población, la producción de fruta. Porque si vos, las abejas y todos los insectos polinizadores cumplen una función, ¿no es cierto? Si uno los elimina, deja de polinizar. Irradié embriones de pollo con celulares en una incubadora. El 90% murieron por coagulopatía. Bueno, ahí tenés una experiencia. Publicalo. Bueno, imagínate. Si eso le pasa a los embriones de pollo, lo mismo pasa, por ejemplo, han puesto cerca de antenas huevos de renacuajo. Y los huevos de renacuajo han puesto a un grupo al aire, ¿no es cierto?, en el agua, y otro grupo bajo una jaula de Faraday. Los que estaban bajo la jaula de Faraday no les pasó nada, los otros murieron la mitad, ¿no es cierto?, o salieron con deformaciones. Esto está publicado también. ¿Qué valor de campo magnético se considera bajo o alto para el público? Bueno, acá lo que se usa es la densidad de potencia, ¿no es cierto? Y una densidad de potencia de 1 milivatio por metro cuadrado es un valor bajo aconsejable. Si eso lo multiplicamos por 1000, que es lo que hacen las autoridades, estamos mal. No quisieron publicar mi investigación y me voltearon el proyecto. Bueno, no sé a qué se refiere. También han desaparecido los pájaros. Bueno, cuando hicieron una prueba de 5G, creo que fue en Ámsterdam, bueno, ese día cayeron todos los pájaros y no murieron por ninguno por enfermedad, por peste, sino lo mismo pasó en Chile, en Santiago de Chile. Hicieron una experiencia con 5G y lo que se murieron fueron los murciélagos. Estaba la calle llena de murciélagos. Han desaparecido los pájaros. Sí, en Europa, acá nosotros no acostumbramos a medir la población de pájaros, pero hay ciudades europeas donde miren el número de gorriones,
¿no es cierto? No sé cómo lo hacen, pero hay una forma de medir y ven cómo han ido bajando, porque claro, el gorrión va y por ahí se para la misma antena, ¿no es cierto? Recibe dosis altísimas. Y bueno, pobrecito no sabe dónde está. La construcción que se realiza con tergopor y malla metálica tendría efecto de jaula Faraday, sí, naturalmente. Lo importante no es el tergopor, sino la malla metálica. Si uno pone una malla metálica con una malla, una apertura que tiene que ser proporcional a la longitud de onda. ¿Te das cuenta? Si tenemos longitud de onda muy chiquititas, van a pasar cosas más chiquititas. Si la longitud de onda es grande, vamos a poder alejarnos con una malla un poco más gruesa. Los embriones de pollo. Que dice la persona que habló de que hizo la experiencia con los embriones de pollo, fue la que después no le permitieron publicar. Bueno, que nos lo manden a nosotros se los publicamos, lo sacamos en una publicación de la FRALC. ¿Se pueden denunciar las antenas? Y bueno, pero denunciar las antenas no ganas nada porque están permitidas. O sea, lo que hay que hacer es cambiar la legislación. Si la antena emite valores de densidad de dosis que están por debajo de lo que marcan los límites, por más que la denuncies, ¿qué van a hacer? Podés denunciarla porque no han hecho un estudio o algo así, pero en principio no se puede. ¿Tan ignorantes son los políticos que permiten esto? Bueno, esto es un tema que da mucho dinero, ¿no es cierto? Acá la licitación que se va a hacer, creo que son 2.000 millones de dólares. O sea que con eso de alguna manera se puede alimentar unos cuantos políticos. O sea que, bueno, pero hay mucho trabajo en el mundo, digamos, ¿no? Y en Latinoamérica están trabajando, en Chile, están haciendo una reglamentación, en Uruguay, en Puerto Rico, hay varios lugares donde están trabajando, en Paraguay. El tema es que muchas veces los que están trabajando en esto no es gente ligada a las sociedades de protección radiológica. Lo que estamos tratando es que se liguen, porque hay gente que, lo que pasa es que para eso las sociedades de protección radiológica tienen que invitarlos. Estamos tratando en este momento de estamos haciendo una movida para que en Estados Unidos la Health Physics Society se ponga en comunicación con unos expertos que son los que trabajaron con el proyecto NTP. Así que estamos trabajando. Pero creo que, yo no sé, son tantas las evidencias que no se puede esto mantener en secreto durante más tiempo. Están negando la ley de la gravedad. Están diciendo la ley de la gravedad no existe. Es más o menos así, de burdo, digamos, ¿no es cierto? Es decir, esto que yo he comentado del estrés oxidativo celular, bueno, acaba de salir un trabajo de Lai, que es un americano, que juntó 300 trabajos. 300, y todos dicen lo mismo, o el 95%. O sea que no hay el CIPRACEN, la guía informativa del CIPRACEN tiene 1.500 trabajos científicos. 1.500. Y nosotros le vamos a hacer llegar a ustedes, le digo, una docena de trabajos, pero varios de esos trabajos son review de 200, 300 o 400. O sea que ustedes leyendo media docena de trabajos pueden leer 1.000, porque son trabajos recopilativos. También sus familias se van a enfermar y morir, pero esto forma parte de la agenda de la ONU. Bueno, nosotros eso no lo decimos. Sí. Porque hay en este momento, les cuento, para que ustedes lo sepan, ocurre que los efectos de las radiaciones electromagnéticas son muy semejantes, ¿no es cierto?, a los efectos del COVID.
Y ocurre que el virus del COVID nunca fue aislado ni reproducido. Entonces, debido a eso, algunos dicen que el COVID no existe, que lo que existen son las ondas electromagnéticas. El Cipracem no lo dice eso. Nosotros nos basamos solamente en trabajos publicados con revisión de pares. Y no hay ningún trabajo publicado con revisión de pares que diga eso. Pero es una alternativa posible, ¿no es cierto? En el caso de los hombres que llevan el celular en el cuerpo, en sus bolsillos, para protegerse, ¿qué deben hacer? Y apagar el celular o ponerlo en modo avión, ¿no es cierto? O llevarlo con una protección de alguna manera. Nada, nunca el celular contra el cuerpo prendido, nunca. Ni estando en tu casa, lo dejas arriba de una mesa, ya si lo pones a 1 metro, ya la situación cambia. Saludos, un trabajador de la salud absorbe 2,4 milisievert, equivalente a 0,2 Gray. Lo que más me sorprende es lo del celular, que tiene el equivalente a 3 Gray. Sí, le voy a mandar el trabajo de los 3 Gray. ¿Durante cuánto tiempo de exposición al celular puedo observar uno esa dosis? Y un par de horas. Muchas gracias. Saludos. Bueno, acá este es un argentino. Ya lo dije en modo avión el mayor tiempo posible. Bueno. Rodolfo, realmente has, bueno, ha habido muchas preguntas, hay mucho interés en el tema. Yo creo que como parte de la actividad que está desarrollando Cipracem, la información que tú vas a proporcionar a los participantes de esta reunión y sobre todo a los que se han inscrito, que son más de 220, pueden ellos también colaborar haciendo difusión a la información que van a recibir, como también difundiendo el video de esta reunión, ¿no es cierto? De acuerdo, correcto. Es una forma también de que todos tomen conciencia, tomen conocimiento de lo que significa el riesgo a este tipo de radiaciones. Así que claro, es una forma de poder difundir más el tema. Si no, nos vamos a quedar con unas cuantas personas. El video, le vamos a dar el link, le vamos a dar dónde va a estar el video y ustedes pueden difundirlo. Le vamos a mandar sí, dentro de 2 o 3 meses podemos hacer otra, porque sí, no hay tiempo en una hora de explicar todo. Por ejemplo, bueno, sepan, por ejemplo, de que aumenta la diabetes. Sepan de que aumenta la infertilidad. Sepan que aumenta la osteoporosis. Sea que aumenta el Alzheimer. El Alzheimer ahora ocurre en personas de 30 años. O sea, ha disminuido acá en la Argentina tenemos sí estadísticas de neurinoma del acústico y se han multiplicado por 10. Y ahora aparecen neurinomas. Es un tumor que aparece ligado al nervio auditivo, ¿no es cierto? El neurinoma es eso. Se lo llama schwannoma, porque es en la parte de la célula de Schwann. Entonces, ocurre que el médico, que es un miembro del Cipracem, están encontrando casos de neurinomas en chicos de 15 años, que naturalmente son usuarios del celular, que esto antes no lo veían. O sea, hace 20 años jamás veían un neurinoma en un chico de 15 años, ahora lo ven. O sea, ese es el problema. Entonces, bueno, vamos a ver. Claro. Bien, solamente una última observación. Acá preguntan dónde está el video. El video va a estar en el canal de YouTube de la Federación, de la FRAC. Les voy a indicar a todos los que están participando y que han enviado sus datos al correo electrónico de la Federación, van a recibir información, los videos, van a recibir los textos, todo lo que se está comentando el día de hoy. Siguen las preguntas, Rodolfo, yo no sé si... A ver... ¿Terminamos con las últimas? Bueno, a ver. Adelante. Ahí creo que tienes dos preguntas. A ver, ¿podría atribuirse las mutaciones genéticas que generan enfermedades raras a la exposición de las radiaciones no ionizantes? Mira, yo no hago afirmaciones desconocidas, ¿no es cierto? Yo no voy a atribuir
la mutación genética si no está escrito, ¿no es cierto? Y publicado en una revista con revisión de pares. Lo que te puedo decir es que sí hay cambios en la expresión de los genes. Ustedes saben que los genes cumplen una función. Por ejemplo, producir que se desarrolle una proteína. Entonces, el que esté de alguna manera expresado, más expresado, menos expresado, hacen que cumpla esa función o no la cumpla. ¿Cierto? Entonces, eso es muy grave, muy grave. Y además se ha observado cambio en la concentración del P53, que es un oncogen, en las cercanías de los tumores cerebrales producidos por las radiaciones. O sea que está claro de que hay una influencia de la expresión de los genes. Y además también la radiación electromagnética producen cambios que se llaman epigenéticos. O sea, no cambia el genoma, pero el ADN de alguna manera se envuelve de una manera tal, ¿no es cierto?, que hay genes que no se pueden expresar porque están tapados. Eso es lo que se llama modificaciones epigenéticas. Y eso sí también ocurre. Pero lo de las mutaciones no. No afirmemos nada que no podemos demostrar. A ver, ¿qué más? Leticia Mogollón, saludos. ¿Hay algún estudio sobre aumento de tumores en manos? No, no conozco. En manos no. En manos no. Te digo, tiroides, si es radiación ionizante, los órganos blandos son más radiosensibles. Yo he visto que en donde trabajo muchas abejitas muertas. Bueno, le he dicho, eso está claro. Porque hay un problema de resonancia. ¿Sabes? La mayor transferencia de energía es cuando la longitud de onda es más parecida a las dimensiones de nuestro cuerpo. Por eso que hay una zona con de longitud de onda más o menos 50 centímetros, 1 metro, que es donde los valores permitidos son más bajos, porque son las dimensiones que corresponden al hombre. Pero cuando llegas a los milímetros, a nosotros nos afecta muy poco. Pero las ondas milimétricas son la de los gigahertz, ¿no es cierto? O sea, el 5G va a tener muchas ondas milimétricas y eso afecta naturalmente a las abejas. Además, hay montones de estudios donde se observa y se mide cómo las abejas son irradiadas, digamos, ¿no? Yo creo que ahí dejamos, Rodolfo. Bueno. Más bien he dejado tu dirección electrónica porque varias personas de Argentina dicen cómo me puedo contactar contigo para ver si pueden apoyar en lo que está organizando Cipracem. Así que les he dejado tu dirección electrónica para que se comuniquen contigo como director de Cipracem. Y bueno, entonces voy a preparar el video y en cuanto lo tengamos listo, junto con la información que tú requieras, Rodolfo, le remitimos a todos desde el correo electrónico de la FRAL. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Rodolfo. Ha sido una excelente presentación, una excelente conferencia y creo que todos han salido beneficiados con esta importante contribución que haces a la ciencia y sobre todo para conocer bien este tema. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Cualquier momento estamos en comunicación. Gracias, Rodolfo. Hasta una próxima oportunidad. Adiós. Chao, chao. Adiós, adiós.